Siempre nos preguntan cuál es el mejor destino para estudiar en el extranjero. Normalmente un estudiante mexicano considera Canadá o Australia dentro de sus primeras opciones. Y es que depende las necesidades y depende el proyecto educativo de cada quien. Por eso no hay un mejor o peor destino. En este videoclip vamos a darte algunas herramientas que te pueden ayudar a tomar esta maravillosa decisión. Vamos a dividirlas en 5 partes. Primero, hablemos de la distancia. Cuando vives por primera vez esta experiencia, sin lugar a duda buscas quizá un lugar más cercano a casa, en donde si en algún momento quisieras regresar a visitar a tu familia, pueda ser más accesible. En este ámbito, Canadá sin lugar a dudas es una maravillosa decisión. Tienes la posibilidad de tomar vuelos desde California, desde Texas o desde la Florida, que hacen a México más cercano y sobre todo la capacidad de ubicar y comprar estos boletos va a ser mucho más sencillo. Respecto a Australia, que son vuelos de 15, 16 horas y el costo de los vuelos oscila entre los 800 hasta los $2,000 dependiendo de dónde salgas, sin lugar a duda es una variable importante que debes tener en cuenta para esta maravillosa experiencia. 2. El clima. Esto es fundamental. Debes ser muy honesto contigo mismo y sobre todo identificar cuáles son tus expectativas en base a qué tanto tiempo vas a estar en el destino. Si planeas quedarte por un periodo extenso en alguno de estos países, sin lugar a duda el clima es una variable que debes tener en cuenta. Ten presente que en Canadá los climas oscilan y desde luego cambian por ciudad. Podemos hablar de ciudades en donde estamos a menos 20 grados en épocas de entre noviembre y febrero. Podemos hablar de otras ciudades en Canadá que en la misma época del año podemos tener 2 grados, 1 grado, quizá menos 2 grados, que hacen más accesible tu vida en este país. Pero también hay lugares en donde en verano podemos estar a 40 grados. Entonces el clima oscila y cambia de acuerdo a la temporada. Y es allí donde tú debes cuestionarte respecto a si estás listo para vivir esta maravillosa experiencia, pero desde luego entendiendo la dinámica climatológica de cada destino. Mientras que en Australia, la gran mayoría del año estamos hablando del sol, puesto que es un país que vive en torno a sus playas, y quizá si vives en Melbourne, tienes una temperatura baja de entre los 8 hasta los 12 grados, es decir, no te impactas o no hay un impacto mayor respecto al frío. Desde luego es una variable que debes tomar en consideración para vivir esta maravillosa experiencia. 3. Y muy importante, el permiso de trabajo. Como estudiantes internacionales, vemos el permiso de trabajo una variable fundamental para tomar esta maravillosa decisión. Recordemos que en Canadá no puedes trabajar bajo ninguna circunstancia y sobre todo legalmente cuando tu proyecto educativo es de idiomas. Si tu proyecto educativo es de idiomas, francés o inglés y vas a estudiar 2 años si quieres, no tienes un permiso de trabajo, pero sí tienes un permiso de estudio. Mientras que si tu proyecto educativo es mayor a 6 meses, pero es un certificado, un diploma, una universidad, una maestría, en todos los casos tienes un permiso de trabajo por hasta 20 horas legales por semana, ayudándote en tu sostenimiento diario. Por el contrario, si hablamos de Australia, hay una normatividad bastante atractiva y es que si tu programa educativo es mayor a 3 meses, independientemente de cuál sea, inglés, diploma, programa vocacional, universidad, maestría, siempre vas a tener permiso de trabajo por 20 horas a la semana. Va a depender del tipo de programa que selecciones, va a depender de la idea que tengas de tu proyecto para que esta variable relacionada con el trabajo sea sin lugar a dudas una variable que te marque para la toma de esta importantísima decisión. 4. Clave, fundamental, identifica cuál es tu plan migratorio, identifica qué buscas, qué quieres, cuál es tu idea a futuro. Si este sin lugar a dudas solamente es un proyecto temporal en el que quizá vas saliendo de la preparatoria a la universidad y quieres vivir una maravillosa experiencia de idiomas o algún diploma formativo y luego regresar a México, es sin duda alguna una información valiosa para que tú puedas decir qué o cuál de los 2 destinos es el ideal para ti. En este caso, las opciones migratorias o la política migratoria es mucho más flexible y sobre todo más entendible en países como Canadá. Claro, en Australia también tenemos opciones, pero van más enfocadas a programas de maestría y hay un sinnúmero de tipos de visa que necesitas aplicar de acuerdo a tu perfil y estos perfiles de visa te van a dar posibilidades migratorias. Acércate con el equipo de Information Planet para que conozcas a grandes rasgos porque no somos consultores migratorios, somos consultores educativos. No obstante, te podemos dar una línea inicial para que si esta variable es importante en tu proyecto, tengas la información precisa o inclusive agendar una cita oficial con un consultor migratorio y que tengas la información necesaria y fundamental para que la decisión sea la óptima en esta variable trascendental. Y una quinta
Y no menos importante, pero en esta sí va a estar bien complicado identificar Australia o Canadá, el tipo de cambio. Estamos hablando que este video fue hecho en el 2023 y por esta época el dólar canadiense oscila casi en los 14 pesos, está realmente bajo, normalmente está entre los 16.50 hasta máximo los 17. Pero si hablamos de un dólar australiano, pudiera estar entre 12.50 y máximo en 13.50. ¿Esto qué significa? Que mi vida va a ser proporcionalmente más económica en un país como Australia. Pero es bien importante que tengamos en referencia los costos alternativos. Por ejemplo, si hablamos de costos de boleto, cuando les mencioné la variable distancia, identificamos que el costo del boleto es un poquito más extenso, desde luego porque son recorridos más amplios. Si hablamos de costo de la visa, el costo de la visa australiana oscila a los $700, el costo de la visa canadiense oscila a los $150. Entonces tengan en referencia el tipo de cambio, pero también tengan en referencia los costos adyacentes que deben verificar para este proyecto. Cuando hablamos de currency, cuando hablamos de tipo de cambio, lo que debes pensar es cuántos dólares necesito para vivir y respecto a esos dólares, cuántos pesos mexicanos necesito pagar. Eso en el entendido de que vas a pagar con tus ahorros. Si vas a recibir fruto de tus esfuerzos y de tu trabajo dólares canadienses o australianos, realmente ya no tiene sentido hacer ningún tipo de conversión. Entonces, esta última variable es trascendental para que tú tomes la decisión. Y si pones sobre la mesa las 5 variables y si pones sobre la mesa tus necesidades y tus requerimientos, definitivamente vas a tomar la mejor decisión para identificar cuál es el país apropiado para vivir esta maravillosa experiencia. Nosotros como Information Planner te vamos a guiar, a darte otros tips, hablando ya de país, de ciudades, de programa educativo, de tipo de institución, para que al final, repito, decidas lo mejor en base a lo que tú buscas. Vive la mejor experiencia de tu vida con Information Planet.